Craso o Creso se inventó el dinero alrededor del año 546 a.C. Como rey de Lidia, emitió una moneda, el estátero, era de oro puro. Fue el estándar que permitió el intercambio comercial. Creso recibió la advertencia del sabio Solón con respecto a la fragilidad de las fortunas humanas. Si entras en guerra con Ciro, un imperio caerá. Entró y fue su propio imperio. Fue el hombre más rico de todos los tiempos, pero murió esclavo de Ciro. Cometió el craso error de enfrentarse con Ciro. Un rey que aparece en la Biblia como salvador del pueblo elegido. Fue quien lo liberó de Nabucodonosor y permitió la reconstrucción del templo. Cuando le presentaron una moneda a Jesús, les preguntó, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le respondieron, del César. Él entonces dijo su famosa frase, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ciro asume los títulos de rey del mundo y de rey de los cuatro extremos de la tierra. Quiso casarse con la reina de los escitas para aumentar su imperio, pero al ser rechazado decidió invadir su país también. El hijo de la reina se suicidó prisionero. Tomiris derrotó al rey de los persas y, como Ciro muriera en el combate, hizo llenar de sangre un odre y, sumergiendo en su interior la cabeza del rey, exclamó, ahora, según te amenacé, te hartaré de sangre. Son los tiempos salvajes de las ciudades-estado que para surgir tenían esclavos, que a diferencia del mundo hebreo en el cual lo eran por 7 años por deudas o guerras, estos lo eran de por vida y además eunucos. En China, en la antigua Grecia o en el Imperio Romano, la tributación se asocia y alimenta el tesoro público o del emperador. Permite la vida de la ciudad, la defensa del territorio y financia las guerras. Los romanos a cada pueblo que conquistaban le ponían impuestos para mantener el ejército y les construían carreteras, anfiteatros, foro, arena y acueductos, es decir, llevaban la civilización. Así que los pueblos pagaban los impuestos porque recibían protección de los bárbaros que los asaltaban y robaban las cosechas. La esclavitud se entendía como el que paga impuestos. Los ciudadanos libres no estaban obligados, salvo circunstancias extraordinarias. Pagar tributos era deshonroso e impropio de la condición de personas libres. El impuesto de capitación era calculado a partir del número de personas que trabajaban en una granja. Jesús le dijo a Pedro, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran censos y tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Contestó él, de los extraños. Y le dijo Jesús, luego los hijos son libres. Mateo 17 del 25 al 26. Los vikingos y más tarde los musulmanes y otros pueblos bárbaros aparecían cada año robando, matando y secuestrando cosechas, niños y mujeres. Los califas árabes extendieron impuestos a los países conquistados, siendo los territorios ocupados en su mayoría no musulmanes. El impuesto de capitación, llamado jizya en el Corán, es cobrado a los no musulmanes y se impuso para distinguir el estrato inferior de los infieles. Entonces surgen los reinos nobles, que brindan seguridad contra las racias islámicas. Moros en la costa. Construye castillos, ejércitos y se dedican a la protección de la sociedad, dando lugar a la monarquía feudal. Coronados reyes, nobles ungidos por los obispos, y surgen los ejércitos permanentes, que son causa de más impuestos, un mal necesario contra la agresión, pero una nueva forma de esclavitud, porque hay que pagar impuestos para mantener el reino. El impuesto de valoración, creado en 1643 por los protestantes ingleses durante las guerras de religión, fue el primer impuesto en implicar a las clases altas y el primero en gravar las rentas de capital,
Este impuesto representó el 25% del valor de las rentas y oficios. Recordemos que los protestantes se habían apoderado de las tierras de los católicos y se había fundado la flota pirata más grande del mundo, en complicidad con los holandeses y alemanes para debilitar el catolicismo, política denominada Western Design, con una dimensión religiosa por estar dirigida contra los españoles. Es cuando surge la leyenda negra contra la Inquisición y la hispanidad. En 1602 se construyó la primera bolsa de valores, la Bolsa de Ámsterdam. Fue fundada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, dueña de infinidad de barcos que se utilizaron para la piratería. La primera en funcionar como el actual mercado bursátil, es decir, a través de la compra y venta de acciones. La empresa comenzó a ofrecer participación en sus negocios para financiar sus futuros viajes de negocio, es decir, piratería. Nueva York se fundó como Nueva Ámsterdam, un bastión pirata en Norteamérica. Las sociedades siempre han tenido individuos que por enfermedad o mutilación no pueden trabajar y son limosneros, que viven de la caridad de los que pueden trabajar. Y fue la Iglesia Católica quien se ocupó del cuidado de los huérfanos y de los enfermos, o los peregrinos, fundando orfanatos, hospitales y hospicios, dando incluso el nombre como el de los hermanos hospitalarios. Este cuidado era gratis y en la sociedad católica para todos, pero a partir de la Reforma Protestante le fue arrebatado a la Iglesia y con la Revolución Francesa se convirtió en un negocio. La Revolución Francesa terminó con la exención del pago de impuestos a los nobles y clérigos. La llamada Revolución de los Comuneros en América se desató porque subieron del 2 al 3% los impuestos, revolución y corte de cabezas. En nuestros días los estados se han dedicado a lo que se llama estado de bienestar, cargando con impuestos que valen aproximadamente el 75% de todos los ingresos a los productores y que irrigan el populismo o demagogia de los gobiernos, ahora socialistas, que propugnan por mantener a grandes estados, es decir, empleados oficiales incompetentes y enormes ejércitos y policía ineficientes, para no hablar de las ayudas, que son subsidios por no trabajar. Los jueces dictan impunidad soltando a los delincuentes y el Estado reparte drogas, que ahora llaman recreativas. Mientras la inmigración provocada y coordinada de millones de personas, que son sostenidas por los gobiernos, desangra las arcas de los impuestos, pagados con grandes esfuerzos, se dilapida miserablemente el trabajo honesto, en momentos en que las tasas de interés hacen las deudas impagables, lo que conducirá a una nueva esclavitud, desabastecimiento y hambre, y finalmente la anarquía. Es así como llega la pandemia en que se imprimen más billetes que nunca, sin el aval del oro de Creso, sin ningún soporte, papel pintado, y empieza el desplome de la sociedad occidental, que no puede mantener los parásitos que se han instalado en los mercados y que viven y se enriquecen de la usura y la especulación. Es la nueva piratería y no producen nada, llevando al mercado real a la quiebra física, que se nota en el cierre de fábricas, granjas, centros comerciales y tiendas por todo el mundo, mientras los agricultores tienen que suspender cosechas y los ganaderos dejan morir los hatos. En India se suicidan los campesinos porque los banqueros les quitaron las tierras y en las tierras negras de Europa la guerra impide las cosechas, produciendo escasez de todo, solo vista durante la caída del Imperio Romano, pero esta vez a nivel global. El panorama más aterrador que se pueda imaginar, con un mundo con 8.000 millones de personas clamando por comida, donde el dinero pierde su valor, ahogados, como Ciro, en la propia sangre de las deudas impagables.